Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Con un mate. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Y hoy es un día muy especial porque tenemos a un gran amigo aquí de invitado, a nuestro amigo Toño. Amén, el Señor les bendiga mucho a todos los que van a ver este capítulo. Esperamos cumplir con sus expectativas. Sabemos que las cosas de Dios siempre nos ayudan a bien, eso dice su palabra. Y esto es parte de lo que podemos hacer. Hay tanta suciedad, hay tantas cosas en las redes sociales, así que queremos apoyar un poco más con cosas de Dios y todo amparado en la Biblia, que es lo que realmente nos sustenta. Amén, que Dios bendiga a nuestro amigo Toño, que se dio el tiempo de estar aquí con nosotros. Amén. Para poder compartir un poco de la palabra de Dios, de su vasta experiencia como cristiano. Amén. Que uno igual necesita alimentarse de las personas que tienen más experiencia. Amén. Necesita edificarse unos a otros. Amén. Así que vamos a dar comienzo a este programa y lo vamos a hacer con una oración. Amén. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por esta instancia, amén, Señor, Señor, de estar aquí grabando su palabra, Señor, amén, bendito, para poder darla a conocer, Señor, a esas personas que las necesitan. Te pedimos, Señor, que amén, este programa sea de gran bendición, amén, y que tú lo estés dirigiendo desde principio a fin. Gracias, úsanos, Señor bendito, para poder hablar, Señor, un poco de tu palabra y amén, pueda llegar a esos oídos que tanto la necesitan. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, el día de hoy, un poco para redondear el tema que hablaron nuestras esposas en el capítulo anterior, aunque dejaron ahí como que era casi un enfrentamiento, pero no es así. Vamos a tratar de redondear temas que son súper importantes. Hoy día vamos a hablar del yugo desigual, situación que los cristianos no le están tomando el peso, que es tomado muy a la liviana, de acuerdo a cómo la palabra lo enseña. Y vamos a partir leyendo la palabra donde aparece el yugo desigual, porque es 2 Corintios 6, del 14 al 18. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén y amén. Amén. Bueno, dentro de esta palabra vamos a partir como explicando una de las palabras más complejas que tiene estos versículos, que es Belial, porque lo demás, el texto bíblico es bastante claro. Pero tenemos que entender que Belial es una figura demoníaca que está explicando acá, y lo habla en 2 Corintios 6:15, lo que acabamos de leer. Entonces lo utiliza como un sinónimo de Satanás. Ahora, en la representación bíblica y apócrifa, no solamente eso lo toma como algo que es parte de las fuerzas de la oscuridad, que está contra Dios. Entonces, si lo nombra y hace el contraste, es como hacer el contraste entre el bien y el mal. Entonces, tenemos que entender que la única forma de nosotros poder contrarrestar esto y contrarrestar nosotros mismos es a través de la Biblia, porque nuestras propias ideas, sentimientos o pensamientos o emociones no nos sirven para poder llevar una vida cristianamente correcta, que es lo que nos pide el Señor. Amén. Edo, ¿voy a explicar lo que es el yugo? Claro, para que entiendan todo a qué se refiere con el yugo, explicar que esto es un artefacto que se ocupaba o se ocupa más que nada en la agricultura. Amén. La gente que trabaja en el campo, y es una herramienta que une a dos animales del mismo tipo, que en este caso se conoce que son los bueyes. Amén. Entonces el yugo es el que se ocupa para unir estos dos bueyes y que unan fuerza para el trabajo. Amén. Eso es a grandes rasgos lo que es el yugo.
Claro, y esta ejemplificación que hace Edo, que en el campo se ve mucho, yo sé que los chilenos tenemos un sur muy hermoso para poder ver este tipo de cosas y generalmente los programas muestran que es un aparato de madera que se une a través de los cachos del animal con cuerda. Entonces, y siempre el yugo desigual se refiere Pablo en forma categórica, que lo muestra como una prohibición que nosotros tenemos que tomar. No es un consejo, no es una recomendación, es una prohibición, que nosotros no tenemos que juntarnos con una persona que no sea cristiana. Me refiero a juntarnos, emparejarnos, hacernos parte de nuestra vida con una persona no cristiana. Y el yugo es algo que se usa en el campo, que generalmente pones a un buey que sabe mucho con un buey que está recién empezando y él le enseña al otro. Pero en este caso ya se habla de parejas que tienen que pensar lo mismo. Eso quiere decir que es como, nos está hablando como que los dos bueyes ya están criados, ya saben tirar, ya saben arar, ya saben tomar una carreta y poder llevarla de un lado a otro. Ya entienden qué es lo que doblar a la derecha, qué es lo que doblar a la izquierda. Y aquí se refiere a que ese yugo tiene que tener conocimiento de Dios. ¿Me entienden? Entonces, y la idea es que si no entienden algo, a través de los comentarios nos dejen ahí su comentario, que es muy importante para nosotros porque tenemos que tener ese feedback, esa retroalimentación. Así es. A pesar de que sabemos que estamos haciendo algo para el Señor y tiene que ser bien hecho, ¿me entiendes? Y a través de la pregunta o de la duda tuya, nosotros también lo podemos edificar. Si no conocemos toda la palabra, no somos eruditos en la palabra, entonces la idea es que ustedes también interactúen con nosotros, porque eso es lo bonito de hacer estas cosas, que haya una interacción, ¿entienden? Y uno de los problemas más agobiantes de la iglesia es el yugo desigual. Pues no se habla mucho de esto, ¿y por qué es uno de los problemas más agobiantes? Es porque va a marcar el resto de tu vida. Va a marcar esa unión en la cual cuando tú estés decaído en la fe, tu pareja va a ser la que te va a levantar. En cambio, si tú estás con una persona que es inconversa o que no cree en Dios o que no lleva un cristianismo, va a ser sumamente difícil que te levante la otra persona y se va a dar lo contrario. Ambos dos van a caer. Así es. Amén. Amén. Y esta recomendación va abarcada netamente para poder sostener la felicidad de los hijos de Dios y la obediencia que tenemos que entender que nosotros al casarnos con una mujer o una mujer casarse con un hombre se convierten en una sola carne, como lo dice Efesios 5:31 y Génesis 2:24. O sea, esto de ser una sola carne aparece en dos libros distintos y lo deja sumamente claro. O sea, son versículos sumamente cortos, pero que te prohíben, o sea, que te dicen que tú cuando te unes en matrimonio ya eres una sola carne. Y no solamente en carne te unes, sino que también te unes en alma y en espíritu. Entonces, es esa trilogía que uno tiene que tener sometida ante la palabra de Dios, por sobre todo ante el Espíritu Santo, que te va a ayudar y te va a consolar a poder hacer las cosas bien, nos lleva a que nosotros no podemos unirnos en un espíritu viviente, que es el que cree en Dios, que es el que estudia a Dios, que es el que está bajo la presencia de Dios, el que está bajo los estatutos de Dios y trata de vivificar la Biblia en su vida. No puede estar con un inconverso que su espíritu está muerto al no creer en Dios. Claro. Entonces, en ese sentido no existe una comunión espiritual. Amén. Amén. Vamos a seguir con este tema y apartamos unas preguntas que son como las más usuales que los hermanos se hacen. Por ejemplo, la primera dice: ¿y si estoy casado bajo esta prohibición, debo separarme? Porque se hacen esa pregunta. O sea, si yo estoy casado con una persona que es inconversa y estoy yendo solamente yo a la iglesia, ¿me tengo que separar de él porque no va a la iglesia? ¿O porque no se convierte? Y Pablo te dice que no. En 1 Corintios 7, del 12 al 16, dice lo siguiente: y a los demás yo digo, no el Señor. Y aquí hace un paréntesis y hace una aseveración, que el consejo viene de parte de Pablo. Pero nosotros sabemos que si está en la palabra y el Señor permitió que esto estuviera aquí, es porque también viene de parte de Él. O sea, si bien es cierto, es algo que viene desde Él, viene por inspiración divina. Porque no nos daría ese bienestar o ese consejo que al final nos lleva a entender qué es lo que quiere el Señor a través de esta palabra. Dice: si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
por la gracia de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Y estos versículos, muchos los toman así como para poder juntarse con una persona inconversa, y no. Estos versículos se refieren netamente a las personas que ya están casadas, a los hermanos que ya están casados con un inconverso, no a los que están buscando recién pareja. ¿Entienden? Entonces, aquí, y dice, ¿sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Entonces, aquí también hay un versículo que dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Entonces, eso viene también a poder reforzar esto. O sea, si por ejemplo ambos dos toman en cuenta en respetarse y en no transgredirse, porque comprobado está que el que está en el mundo es más posible que te arrastre al mundo que tú arrastres a tu pareja que está en el mundo a lo espiritual o a lo divino que nosotros vivimos, que es a servir a Dios. Entonces eso tiene que quedar como sumamente claro. O sea, estos versículos sí respaldan, pero a las personas que ya están casadas, no a los que están buscando a su idóneo en la iglesia o para su vida. Lo que acabamos de leer y explicar se refiere en grandes rasgos, corrígeme si me equivoco, matrimonio ya formado, ya hecho, y que de alguna manera llegan a los caminos del Señor. Pero en este caso, como en el ejemplo, que llega o la mujer o llega el varón. ¿Ya? ¿A esto se refiere? Sí, a eso se refiere. Porque ya antes de conocer a Cristo ellos ya habían formado su vínculo, su matrimonio. Claro, y eso se da, o sea, a veces yo, por ejemplo, como dijo Patricia también en el capítulo anterior, en mi familia, mis abuelas maternas eran cristianas, las dos eran cristianas evangélicas, pentecostales. Pero mi familia, mi núcleo familiar donde yo vivía, mi papá, mi mamá, mi hermano, no profesaban la iglesia, no profesaban la religión evangélica, sino que ellos creían a su manera. Y dentro de las cosas que me fueron pasando a mí espiritualmente, que en algún otro momento, en otro capítulo vamos a compartir, empecé a buscar respuestas a que lo que me pasaba a mí, para lo sobrenatural que yo vivía desde niño. Entonces, hay cosas que uno te llevan al Señor y hay cosas que uno no puede obviar. Y creo que el yugo desigual es algo que se está obviando en estos tiempos. Es algo que los jóvenes no están tomando en consideración, de que de la persona con la cual tú estés depende tu felicidad, y no solo tu felicidad, sino que tu estabilidad emocional y espiritual depende de esto. Porque si andas triste, si andas decepcionado, es sumamente difícil que sirvas al Señor con todo tu corazón, porque eso te va a debilitar. Entonces, y dentro de esto también hay otra pregunta que las personas también se hacen, que es, no hay jóvenes cristianos de mi edad o hermanas de mi edad en la iglesia. Son como las típicas excusas que se dan en la juventud, sí, que se congrega en la iglesia. Claro, es la excusa para poder estar con una persona que es del mundo. Claro, y tratar de convencerse que él la va a traer a la iglesia. Claro, y eso no sucede. O sea, no, el poder de Dios es muy grande, y el único que puede cambiar a las personas es el Señor. Pero ese es un engaño del enemigo, el creer que la persona con la cual tú estás va a llegar al evangelio. Porque la carne es débil. Sí, y porque no todo el Señor tiene propósito en ello. Entonces, también tenemos que entender que no todos vamos a ser llamados hijos, sino que muchos van a quedar a lo mejor en ser solamente creación, y es lo que nosotros luchamos como cristianos. Al predicar el evangelio, al estar haciendo estas cosas, estamos luchando para que las personas que no conocen a Dios lo conozcan y lleguen a tener intimidad con Él. Al final eso es lo que nosotros buscamos, que entre más personas sepan de Dios y entre más personas respeten lo que es la palabra de Dios y se acerquen a Él, le conozcan realmente, y que su rostro se refleje en ellos, así como lo ha hecho en nosotros por misericordia. Y que la palabra sea un impacto en sus vidas, que sea un poder para poder cambiarlo para bien, para mejor. Claro. Entonces, yo separé en 3 partes lo que abarca esto, que no hay jóvenes cristianos en mi iglesia. Los solteros generalmente nosotros tenemos que confiar en que Dios tiene puestos los ojos en nosotros y en nuestro anhelo y en nuestra felicidad, no en lo que pedimos mal, como lo dice la palabra, sino que en lo que el Señor ve en nuestros corazones. Y en la palabra de Dios hay algo que es sumamente reconfortante,
que dice el Señor así, dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir, no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Y eso lo dice el Salmo 32, versículos de 8 al 9. O sea, con esta palabra el Señor dice que sus ojos están puestos en ti para poder aconsejarte, para poder mostrarte el camino, para poder allanar lo que Él tiene preparado para ti, que son cosas buenas. El Señor no tiene cosas malas para ti. Ese Dios castigador que todos muestran, yo no lo conozco. Yo conozco un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que está pendiente de bendecirte, un Dios que está pendiente, que no se levanta en la mañana a decir, ay, el Edo, hoy día, ¿con qué me lo pruebo? No, el Señor no piensa así. El Señor es todo lo contrario. A pesar de que nosotros de repente nos olvidamos de levantarnos en la presencia de Dios, que eso es orar en la mañana, pedirle a Dios que sea con nosotros en el día, pedirle al Señor que sea con nosotros en cada una de las cosas. Si es que eso, el pedirle te da la seguridad, porque entre el tiempo que tú llevas en los caminos de Dios te vas dando cuenta que ya no le pides tanto a Dios, porque el Señor sabe lo que a ti te mueve y lo que a ti te acongoja. Yo tiendo más a darle gracias a Dios por todas las cosas que hace. Tiendo a pedirle a Dios por las personas que están enfermas, porque a nosotros los cristianos nos llegan muchas peticiones de oración, entonces nosotros tenemos que estar pendientes de todo, porque el Señor a eso nos llamó a mostrar misericordia con aquel que no cree en Él, con el débil, con el desamparado, con la viuda. El Señor a eso nos mandó. Entonces, si nosotros no somos capaces de tomar esas peticiones, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es a poner en práctica la palabra. Totalmente. Si alguien necesita ayuda, tenemos que estar disponibles para ayudar. Claro. Y con la mejor disposición. Así es, pues, con todo el amor de Dios. Pues. Porque si no va a ser con amor y va a ser así como a regañadientes, como a media, mejor no hagan nada. Porque hay que entregar lo mejor para Dios. Como punto 2, si tú estás encerrado en tu propia iglesia y cuando tu pastor te invita a un evento, te invita a una vigilia, te invita a una confraternidad, ¿cómo sabes que el Señor te puede sorprender en ese lugar entregándote tu idónea? Si eso puede ser. Así que, hermanos, tienen que ir a todos los eventos. Sí, tienen que seguir a su pastor ahí, se pueden orar, ayunar todo el día y ayunan ahí, presentan al Señor para que le entregue su idónea y para que sean felices el resto de sus vidas, porque de verdad que el Señor tiene solamente bendiciones para nosotros. Y como punto 3, tomándonos a lo que dice la palabra, que es mejor casarse en la voluntad de Dios que casarse contra la voluntad de Dios. La soltería igual es bíblica. O sea, en 1 Corintios 7, del 8 al 9, habla clarísimo de eso. Entonces, también es mejor hacer las cosas bien para Dios que hacer las cosas mal para Dios y después estar sufriendo y después estarle reclamando al mismo Dios, porque a veces se nos olvida que las cosas que caen sobre nosotros, la gran mayoría de las veces, son por nuestras propias decisiones. No es que Dios te esté probando, porque siempre le echamos la culpa a Dios y decimos, Dios está probando. Es típico de, no sé, totalmente. Pasamos alguna desgracia, hoy Dios nos está probando, sí, siendo que cuando uno mismo se lo busca. Claro, uno mismo tomó la decisión de meterse ahí donde las papas queman y después te termináis quemando. Entonces, el Señor no es así. O sea, y yo siempre digo esto. El mejor ejemplo es el Señor cuando probaba a sus discípulos en la Biblia. ¿Cómo los probaba? ¿Y quiénes eran los que Él probaba? Por ejemplo, Job, por ejemplo, Moisés. ¿Eran siervos que le dedicaban su vida al Señor? ¿Eran siervos que se ponían en las plantas de Dios y hacían cosas que para la carne son sumamente difíciles de sobrellevar? Entonces, ahí es donde usted tiene que ponerse el espejo delante y decir, ¿esto es realmente una prueba de Dios? Y a veces se nos olvida que son nuestras propias decisiones que nos meten en problemas, que al final después nos debilitan espiritualmente. Entonces, no le echemos la culpa a Dios de todo, porque Él no tiene la culpa de todo. Y dentro de esto, hay otra pregunta más que dice así, dice, Él es mucho mejor que la mayoría de los creyentes que yo conozco. Eso yo lo he escuchado muchísimas veces. Y por eso que tratamos de tomar como las respuestas que usualmente te dan los hermanos que no quieren llevar a cabo esta prohibición que dice Pablo a los Corintios, y te responden esto. Ahora, uno tiene que hacerse la siguiente pregunta cuando alguien te contesta esto dentro de la iglesia. Porque si dentro de la iglesia no hay personas con las cuales tú consideres que sean idóneas y que estén bajo la presencia de Dios, es porque hay problemas en la iglesia. A lo mejor no están siendo verdaderos cristianos. La doctrina, hay que revisar la doctrina que se está enseñando a los jóvenes. Porque no te pueden decir
No es posible y no es así, de hecho, que hayan personas mejores en el mundo que en el mundo cristiano. Y si uno no es mejor, y haciendo una comparativa, y si uno no es mejor que el que no cree en Dios, entonces estáis creyendo mal. Y la palabra de Dios no está vivificándose en tu vida. Ahora un pequeño paréntesis, estas preguntas que se hacen usualmente, uno igual tiene que entender que en la juventud uno igual es porfiado. Igual Sí. he llevado su idea y dice, no, es igual lo puedo hacer. Sí, Y bajo esa perspectiva es siempre hablar con amor. sí. Hablar con amor, con cariño, llamar la atención cuando se deba llamar la atención, pero siempre con amor. Sí. Lo otro, como pregunta número 3, te responden siempre, ¿no? Es que yo estoy casado, me voy a casar con una persona inconversa, pero él está de acuerdo que nos casemos en la iglesia evangélica, él está de acuerdo con lo que yo hago, pero no está viviendo ni tampoco ha reconocido al Señor como su Salvador. Entonces, hay que ser sumamente claro, o sea, si piensas que te vas a casar en la iglesia evangélica y con eso vas a recibir bendición, eso sería contra la palabra. Entonces, todo lo que es contra la palabra es desobediencia y el Señor no bendice la desobediencia. O sea, hay veces que nosotros desobedecimos en otro tipo de situaciones y el Señor nos cuida y nos guarda por misericordia. Por eso no quiere decir que Él esté de acuerdo con nuestro pecado y con la concupiscencia de nuestro corazón. Él nos va a cuidar como buen padre porque a través de la palabra Él nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Eso quiere decir que Él, bajo cualquier circunstancia que nosotros seamos buenos con nuestros hijos, Él es 10 veces mejor. Su forma de ver las cosas va a ser 10 veces mejor. Entonces, no es algo tan simple, es algo que nosotros debemos tomar en obediencia y entender que, como lo dije al inicio, de con quién te unas depende tu felicidad o dependen tus amarguras, porque yo les puedo asegurar que las personas que no viven con una persona conversa no lo pasan bien, porque en su corazón siempre está esa cavilación, ese pensar de decir, si el Señor viene hoy día, mi compañero al cual tanto amo, se va a perder. Aunque no tengamos la certeza, pero siempre tenemos esa preocupación. Claro, esa preocupación o esa incomodidad en nuestro corazón para poder hacer que la persona que esté con nosotros sea salva. Sí. Y como punto número 4, también dice, no, es que yo he visto matrimonios que empezaron así, no eran creyentes, uno era creyente, el otro no, y dio muy buen resultado. O sea, uno no puede fundamentar en la experiencia de otras personas pensando que le va a pasar de la misma forma, porque eso no es así. O sea, si tú te unes en pecado, es sumamente difícil que se conviertan al Señor cuando una persona no se convierte. Es complejo que una persona llegue, o sea, es más fácil que uno como cristiano se aleje de Dios, se aleje de los santos, que la persona venga a los santos, porque es muy complicado de seguir. O sea, el Evangelio no es para cualquiera. El Evangelio es para aquel que se quiera someter ante las cosas que el Señor le está diciendo y que están bajo un llamado de Dios, porque si no, tú no podrías resistir. De hecho, la palabra dice que liviana es su cruz y su carga, pero eso lo dice a las personas que están metidas en las cosas de Dios, porque están en constante oración, en constante ayuno, que están constantemente trabajando. Pero la persona que está alejada, que no toma nunca la Biblia, que ora de vez en cuando, Los tibios. claro, que es tibio, es sumamente difícil que estas cosas se den de una forma distinta. Como punto número 5, puse, ¿tengo que casarme con él o con ella porque hemos tenido relaciones sexuales? A pesar de que estamos ya en el 2026, la palabra sigue adelante y sigue siendo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si han caído en pecado, en fornicación, el cristiano tiene una respuesta automática que, el papá, como es antiguo, es pentecostal, no, tuvieron relaciones sexuales, tienen que casarse. Pero si bien es cierto, están en fornicación, el matrimonio es lo único que te autoriza a ti de poder tener relaciones sexuales hombre y mujer, mujer y hombre. No hay otra cosa que a ti te autorice. Entonces, en Deuteronomio, que es Deuteronomio 22, versículos 28 y 29, habla como de una pareja de novios que cometen fornicación y se deben casar. Pero resulta que la palabra es sumamente clara. No habla de una pareja, habla de una violación.
no habla de que es un pololeo, sino que, claro, y eso se hacía porque en la antigüedad la mujer que era violada era casi, ya no tenía ninguna forma de poder obtener matrimonio, o sea, ya se iba a quedar como solterona, como decimos nosotros. Estaba ¿Por qué? marcada. Claro, porque estaba marcada con algo sucio. Y aquí la palabra que si lo podemos leer, Edu, que es Deuteronomio 22, del 28 al 20, el versículo 28-29. Ya, amén. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Entonces, aquí, si bien es cierto, no lo dice implícitamente, pero en la etimología de esta palabra, en la profundidad de la palabra, habla de una persona de un hombre que violó a una mujer. Entonces, y hace esa recomendación la palabra porque esa mujer se iba a quedar sola, como dijo Edo, quedaba marcada por algo sucio que hasta ahora es así, que es la fornicación o la violación, como lo dice así como implícito. Y lo otro de las respuestas más comunes también es: ¿qué importa si no pienso casarme con él? Hay jóvenes que te dicen eso: sí, está bien, no es converso, pero yo no quiero casarme con él, o sea, estoy con él por el rato. Entonces, si este es el caso, uno está perdiendo el tiempo. Y Jeremías 2:13 es sumamente claro, dice: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estés llevando adelante una relación que no tiene Futuro. No tiene futuro, o sea, estás con él por no estar solo, y yo creo que eso no es bueno hacerlo porque estés jugando con fuego. Y es muy peligroso Sí. permanecer Es peligrosísimo. en ese patrón, porque uno no se da cuenta cómo se apaga. Se apaga Sí. con el tiempo. Y de hecho, Satanás te adormece y te va adormeciendo a tal punto que tú no te das cuenta que él te está atacando. Entonces, claro, y aquí lo es claro, o sea, tú no, ¿cuánto te vas a demorar en llenar una cisterna que esté rota? O sea, va a estar todo el rato echándole agua. Eso quiere decir que vas a estar invirtiendo tiempo en la otra persona, vas a estar invirtiendo espacio y para mí, por lo menos, el tiempo es sumamente importante. El tiempo no se recupera, el tiempo es algo que pasa y ya pasó y no podéis recuperarlo. Entonces, Así es. no podéis estar perdiendo el tiempo como cristiano en una persona en la cual tú sabes que no te va a llevar a bendición, no te va a llevar a tu felicidad y no te va a llevar a algo que a lo mejor realmente te haga llenarte. Entonces, para redondear esto, también te puedes preguntar: ¿esto es solamente en lo que es relaciones de pareja? No, esto también es en amistades, en sociedades comerciales, en negocios, en lo que tú quieras hacer. Tú tienes que buscar a una persona cristiana para que el Señor te bendiga como se debe, porque si tú estás con una persona que está en conversa, ¿qué es lo que va a hacer el Señor si sabe que si esa persona le da riqueza? Si sabe que el negocio va todo bien y yo soy converso y la persona es inconversa, esa persona ¿en qué va a gastar su ganancia? Claro. En cosas del mundo. Entonces, es como que nosotros como cristianos quisiéramos poner una botillería, pues, como así de tirar las mechas. O sea, nosotros como cristianos no podemos poner una botillería porque estamos incentivando el consumo de alcohol y nosotros, a otras personas alcoholizarse, nosotros estamos sacando ganancias. Eso no puede ser. O sea, y por eso es que uno tiene que tener como muy claro que esta profundidad que le estamos dando al yugo desigual nosotros hoy día por misericordia de Dios es porque es una prohibición. O sea, y esa prohibición no es por cualquier cosa, es porque todas las cosas que hemos estado hablando, si no eres obediente a las cosas que Dios te quiere entregar para que Él te pueda bendecir, porque su palabra lo dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, hay que tomarse de la palabra, hay que tomarse de lo que el Señor quiere, y esto también tiene consecuencias. No sé si antes que pasemos a las consecuencias, ¿quieres tocar otro tema? Sí, ya para ir recapitulando todo lo que hemos conversado, si bien cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, da una restricción sobre cómo enyugarse con su pareja. Sí. Buscar la pareja idónea, buscar su compañero ideal para poder seguir adelante en este camino en la vida del cristiano.
Recién acabamos de decir que no tan solo es con la pareja, sino con los negocios, sino con otras actividades que nos relacionemos, y un claro ejemplo es, por ejemplo, en la escuela, cuando hacíamos trabajo en grupo y siempre había uno que trabajaba más y uno que no trabajaba nada. Claro. Y el resultado final era que el que trabajaba más bajaba su nota porque el que no hizo nada le perjudicó el trabajo. Es un claro ejemplo. Y otra pregunta que se podría hacer, y quizá algunos de sus casos también se puedan hacer, que ya toman la palabra, el yugo desigual, y buscan una pareja idónea, buscan una pareja que asiste a la iglesia, los dos asisten a la iglesia, es el mejor de los escenarios, se congregan, guardan todo lo del Señor, guardan su palabra y se casan, ¿ya? Y por circunstancias de la vida, qué sé yo, pasan 5 o 6 años y esa pareja no prospera en el tiempo, se divorcian. ¿Qué podríamos explicar respecto a eso? Si él me dice, pero si yo busqué a mi mujer en la iglesia, nosotros nos congregábamos, tocábamos en el coro, hacíamos toda la actividad de la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente con esa pareja? Y aquí, ya más que nada analizando la palabra, ya dando un poco de la experiencia que uno tiene, es que no por ir a la iglesia todo sea ya automáticamente color de rosa. Uno tiene que hacer la palabra parte de su vida, como decía aquí nuestro hermano Toño. La palabra es amor, la palabra es paz, la palabra es un cambio que tiene el cristiano en su vida. Entonces, por ejemplo, si en una pareja hay una discusión, diferencia de opiniones, que yo creo que siempre van a haber, uno tiene que tener la capacidad de reconocer su error, tiene que tener la capacidad de pedir disculpas, tiene la capacidad de poder cambiar esas cosas que le molestan a su pareja. Pero si esto no pasa y cada uno tiene una posición de yo no cambio porque soy así, claramente esa pareja en el futuro no va a prosperar porque uno no quiso poner de su parte, no quiso poner de su granito de arena para construir ese matrimonio, esa sola carne que ahora son. Que son uno. Y por eso pasa, y es lamentable, que las parejas en el paso del tiempo no den los frutos. Sí, lo que pasa es que igual esto como ejemplo es como que la bendición de Dios siempre está. Pero tú para activarla, como le dice su palabra, porque la Biblia es un instructivo de nuestra vida, o sea, todas las cosas que tú tienes que vivir o que tienes que ver cómo tomarla y cómo hacerla están en la palabra de Dios. No hay ningún punto ni una coma que no te va a llevar a edificarte. O sea, y por eso que Biblia significa el libro de los libros, que no hay otro libro que te pueda entregar tanta información y que te dé riqueza espiritual para poder llevar una vida buena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la bendición siempre está, ¿tú cómo la activas? Es viviendo la palabra, es activando a través de la palabra la bendición de Dios. Y vamos a tomar de nuevo ese versículo que dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Es todo lo que abarca. Nosotros tenemos una patria celestial, que también es un tema que podemos tocar en otro momento. Entonces, nosotros tenemos que llevar a cabo lo que el Señor nos pide para que esa bendición esté. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Señor los une, si el Señor los comisiona juntos, lo hace una sola carne y usted se descuida, Satanás viene a hacer 3 cosas, que son a robar, a matar y a destruir. Y ahora en estos tiempos él tiene puesta su fuerza, su ejército y todo lo que tenga que ver con lo malo, lo tiene puesto en destruir matrimonio. Entonces los tiene puestos en convencer a los jóvenes, por ejemplo, que también es ese otro tema, de no tener familia. Hay matrimonios que prefieren tener un perro que tener un hijo. ¿Por qué mejor no tener un hijo y un perro y hacer una familia hermosa con un animal dentro? Que ellos te entregan mucho y te enseñan mucho de lo que nosotros también tenemos que ser como personas, siendo animales no pensantes, sino que ellos tienen inteligencia. Y esa inteligencia a veces la ocupan netamente para entregarnos amor. Entonces, yo digo, es bueno que las parejas de ahora, que los matrimonios de ahora no quieran tener hijos. Eso es pésimo. Eso es contra lo que Dios enseña a través de su palabra, que Él es pro familia, Él es pro valores. Entonces, y así siguen apareciendo pensamientos torcidos, que ya no sé cuántos tipos de sexualidad existen, siendo que el Señor creó hombre y mujer. Y ahora aparecen personas que se creen animales. Entonces, creemos, o sea,
si eso pasó con Nabucodonosor, eso no es una opción tuya, eso fue algo que el Señor hizo, porque dice, no, pero ¿cómo en la Biblia aparece esto? Sí, pero es que eso fue un castigo divino, para poder enrielar a este hombre que era Nabucodonosor. No solamente aparece en la Biblia, sino que él es parte de la historia del mundo. Entonces, él fue el creador de una de las 7 maravillas del mundo, que son los jardines colgantes. Entonces, no es cualquier persona. Y él fue probado por Dios, por Jehová en este caso, y fue convertido en animal, pero él después fue deshecho y volvió a glorificar al Señor. Y ahí muestra la porfía también del hombre. Nosotros somos todos porfiados. O sea, yo no me creo el más obediente, de verdad que no me creo el más obediente. Yo creo que soy el más porfiado dentro de todos los porfiados que hay. Aquí hay otro. Entonces, hay cosas que uno tiene que entender y entendiendo te va a llevar a la felicidad. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo con mi esposa Patricia, que la conocieron en el capítulo anterior, nosotros somos muy felices, somos muy bendecidos. Pero es porque nosotros le trabajamos a Dios, es porque por misericordia tuvimos que entender a través de un proceso sumamente difícil que lo único que te comisiona a ti felicidad, que lo único que te comisiona a ti con bendición, porque antes en el Evangelio antiguo se nos hacía como moneda de cambio, sirve al Señor y Él te va a bendecir. No, no es así. El Señor te va a llevar a entender las cosas de una forma distinta y de una forma que solamente Él lo hace para poder bendecirte, porque si Él te entrega mucho, es muy probable que te pierda. Sí. Entonces, y por eso que la Biblia dice, pedí y pedís mal. Entonces, ¿y a qué se refiere a pedir mal? Es a esto, pues que de repente pedimos cosas materiales y no nos preocupamos de la verdadera felicidad, por ejemplo. Confundimos la bendición con lo material. Confundimos totalmente eso, y en el Evangelio antiguo eso se daba. Y de hecho ahí hay un par de pastores que hablan solamente de bendiciones a través de las pantallas, y nos explican que este Evangelio es difícil, que este Evangelio es sufrido, que este Evangelio es complejo, pero cuando tú logras hacer caso a lo que el Señor te recomienda en la Biblia, tu vida es distinta, tu vida cambia, y ahí estás bajo la protección del Señor, y ahí es cuando se da que realmente las pruebas el Señor deja que sucedan. Pero en las pruebas que el Señor deja que sucedan, ustedes como cristianos tienen que saber que Él tiene el control total de lo que está sucediendo. Entonces, así como Él dejó que te pasara, hasta que tú entiendas, Él a veces te da como refrigerio. No entendiste, ya te da un poquito de refrigerio, después vuelve con lo mismo. Entonces, y de hecho nuestras hermanas hablan de eso. Si tú no entiendes una vez, el Señor te va a volver a pasar de nuevo por el desierto. Entonces, pero tenemos que entender que en ese desierto el Señor está con nosotros. Él te tiene agarrada la mano. Aunque tú te sueltes, Él te va a tomar de nuevo y te va a sacar en victoria. Pero tienes que pedirle al Señor que te dé la claridad, que te dé el entendimiento y la sabiduría para poder entender qué es lo que Él quiere con tu vida. Porque una vez que tú lo entendiste, pasaste la etapa. Es como los juegos. Pasaste la etapa y se puso más complicado, sí. Pero cuando tú estés con el Señor, todo es más fácil, como también lo dijeron nuestras esposas en el capítulo pasado. Todo es más fácil. Estando de la mano de Dios, todo es más fácil y Él no te deja. Él, cuando te comisiona como hijo de Él y te empieza a hacer trabajar, Él no se equivoca. El Dios de que nosotros servimos no es hombre para equivocarse ni para mentir. Así es. Entonces eso nosotros tenemos que concientizarnos, y esta desobediencia, yo noté varias consecuencias que tiene. Entonces, las consecuencias de estar en yugo desigual, la primera es la desviación espiritual. Y eso es sumamente importante porque, bueno, los que llevan un evangelio de años saben cuánto le ha costado poder ponerse bajo la voluntad de Dios. Cuesta muchísimo, porque en el mundo en el que estamos viviendo no nos ayuda mucho. Hay cada vez más tentaciones, cada vez más distractores, cada vez en vez de estar metido estudiando la palabra, estáis metiendo el celular, viendo reels, viendo cosas que no te va a llevar a nada. Y ahí yo hago una recomendación, que tengan cuidado con lo que ven, porque no todo tiene sustento bíblico. Entonces, si hay cosas que le llaman la atención, acérquense a su líder, acérquense a la persona que se nota en la iglesia, que tiene a lo mejor mayor conocimiento bíblico, tiene mayor doctrina, y expóngale las cosas que a lo mejor hay en duda. No lleguen y crean las cosas que ven, porque no todo es real. Entonces, ¿a qué se refiere con esta dirección espiritual? Para no desviarme yo, a que el cónyuge no creyente, hay más probabilidades de que lo lleve al mundo a que el que cree lo lleve a la fe de Dios. Eso es así. ¿Puede suceder? Sí, y a los que le ha resultado, gloria a Dios. Así es. Pero los índices son más a que uno se va al mundo que la persona se viene al cristianismo. O sea, ¿está dispuesto a tomar ese riesgo? Claro, ¿están dispuestos? Buena pregunta esa. ¿Están dispuestos a tomar ese riesgo? Yo les aconsejo que no lo tomen, que se esperen. Yo sé que a veces
tanto el hombre como la mujer entran en desesperación porque no tienen esa fortaleza que dice Pablo que es mejor quedarse como él. Cuando él dice que es mejor quedarse como él, se refiere a quedarse solo, a quedarse sin una pareja. Pero si usted no tiene esa fortaleza espiritual de poder estar solo, busque una pareja, pero tenga la paciencia y que esa idónea o idóneo se la ponga el Señor en su vida. No que sea algo que usted moje el dedo y por el viento, no. O sea, las cosas no funcionan así. Y para eso usted tiene que buscar que el Señor le confirme, tiene que buscar que el Señor le reafirme que esa persona es por usted. Y para eso tienen el pololeo. Que es como, yo siempre digo, el pololeo es como la prueba que usted tiene que hacerle a su idóneo para saber si realmente tiene que estar con usted hasta los últimos días de su vida o no. Porque una vez que usted se casó, la única forma que usted se puede separar es a través de engañarse el uno al otro, y no engañarse con besos, sino que con relaciones sexuales. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, que no es fornicación, sino que es adulterio. Entonces, la palabra te dice que la única forma que tú puedes separarte es a través del adulterio. Amén. Lo otro que tomé como consecuencia es el conflicto de valores. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque tú estás uniendo la luz con las tinieblas. Entonces, los valores cristianos son unos y los valores del mundo son otros. Y como lo dice su palabra, no son condescendientes, no son unibles, no son viables. Va a haber un problema en que al final, después te vas a arrepentir de haber perdido tiempo, vas a sufrir mucho, porque sabemos que el separarse de una pareja que uno lleva mucho tiempo es como un duelo. Y un desgaste espiritual. Entonces, ese duelo tú lo tenés que vivir, y ese duelo va a depender la fortaleza mental, espiritual de la persona para poder superarlo. Sí. Hay duelos que duran muchísimo tiempo, entonces yo de nuevo hago la pregunta que hizo: ¿estás dispuesta a correr ese riesgo? Yo no lo correría, ya lo corrí una vez, pero yo no lo voy a correr 2 veces. O sea, por misericordia de Dios, el Señor me ha bendecido mucho con mi esposa. ¿Y eres feliz? Somos felices. Somos felices, sí. Yo soy muy feliz. Somos felices. Uno dice, la felicidad es constante, en el Señor sí es constante. En el mundo no lo sé, pero en el Señor sí es constante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes pruebas, vienen desavenencias o cosas, porque peleas van a haber. Pero cuando están esas peleas, esas guerras que de repente tenemos en la casa, tienen que aflorar los frutos del Espíritu. Entonces, cuando afloran los frutos del Espíritu, ejerce un control sobre tu carne, sobre tu mente, sobre tu alma, y tú bajas. Entonces, hay que tratar de, como dice su palabra, no ir a acostarse enrabiado, sino que antes de que caiga el sol tú tienes que reconciliarte con tu pareja. Y el Señor te va a entregar la sabiduría, la fortaleza, y te va a poner en tu boca las palabras que tengas que decir, si es que se han agredido, se han faltado respeto, porque eso puede suceder. La idea es que eso no persevere, la idea es que eso no avance en el tiempo. Amén. Amén. Como tercera consecuencia está la desobediencia a Dios, que yo creo que es una de las cosas más grandes que hace el ser humano y que la comete sin ninguna vergüenza, el desobedecerle a Dios. Entonces, unirse en yugo desigual es ignorar un mandato divino. ¿Y por qué un mandato divino? Porque está diseñado para proteger el corazón y el futuro del creyente. Porque, como lo hemos dicho y hemos sido majaderos en el tema, si tú te juntas con una persona, es muy probable que no sea creyente, es muy probable que sean más los sufrimientos que la felicidad. Y tu corazón queda expuesto. Sí, totalmente expuesto. Entonces, la idea es que eso no suceda. Debemos entender que el que quiere que tú te separes, el que quiere que tú fracases en tu matrimonio, no es el Señor, es Satanás, que el Señor lo reprenda donde quiera que esté. Entonces, tenemos que entender esto, tenemos que interiorizar esto. Y la otra consecuencia del yugo desigual es el sufrimiento y la carga emocional. El yugo desigual genera una unión dolorosa, donde parte del creyente suele sufrir, suele padecer por lo mismo, porque en algún momento llegamos a pensar, decir, pucha, si llega a llegar el Señor hoy día, se va a perder mi pareja. Entonces, la idea es que esa condenación no caiga. ¿Y qué es lo que hace? Como lo acabamos de decir, que el corazón se abate, sí. El corazón, llevamos una conciencia de fruto amargo en nuestra vida, que al final lo único que nos va a llevar es a apartarnos de la vida de Dios. Es una mochila que vamos a estar llevando siempre, siendo que podemos decidir con la ayuda de Dios, sí, y esperando en Él siempre, tomar una buena decisión, estar siempre en oración. Este mensaje es para los jóvenes, jóvenes que están recién experimentando en la vida, claro. Las hormonas no lo dejan pensar bien. Sí, normal. Todos pasamos por eso. Claro.
Estas palabras son ya de la experiencia que hemos tenido. Amén. Y es importante buscar a Dios, es importante buscar a Dios en tu juventud. Amén. Buscar a Dios y aprovechar la juventud porque es lo más preciado que hay. Amén. Y si tú en tu juventud cultivas la palabra de Dios en tu vida, cuando ya seas más viejo va a ser grandioso y poderoso lo que Dios hace en tu vida. Amén. Así es. Y como última consecuencia está la pérdida de potencial. Que eso es importantísimo. Y por eso que, como dice Edo, este mensaje es para las personas jóvenes, para los hermanitos que están ahí recién enfrentando la vida, que no se vuelvan locos. Sabemos que los hermanos nos juegan una mala pasada a esa edad, pero debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros, como dice su palabra. Entonces, el potencial, la pérdida de potencial va netamente a que el propósito y el llamado divino de Dios se vea afectado. Entonces, ¿por qué? Porque, como dijimos, el tiempo no se recupera. Entonces, si nosotros vemos mermados a través de la tristeza, a través del dolor, a través de a lo mejor hay personas que también son débiles de mente y se empiezan a echar la culpa de cosas y les es sumamente difícil superar esa culpa. Están años con esa culpa y se sienten sucios, se sienten desobedientes, se sienten menoscabados ante la presencia de Dios y el Señor ya te perdonó a veces. Amén. Entonces, el Señor cuando ya te perdona, te permite esa mochila que no te deja caminar y tienes que tomar en cuenta que si tú eres hijo de Dios, el Señor no va a poner más peso en tu espalda del que tú puedas llevar. Entonces, cuando Él te perdona, Él te toma esa mochila y te la vacía. Y cuando tú le preguntas, no, es que esto no me deja caminar, Él te va a preguntar, ¿de qué me estás hablando? Si yo ya te perdoné, yo ya no me acuerdo, no me acuerdo de lo que me estás diciendo. Porque en su perfección el Señor no nos refriega el pecado en la cara. Somos nosotros los que no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad de perdonar. Perdonamos de una forma distinta, pero ese perdón divino solamente el Señor lo tiene. Entonces, no podemos por estar en yugo desigual y la consecuencia es que se vea afectado el servicio que nosotros podemos entregarle al Señor. Porque el Señor nos llamó a trabajar, nos llamó a estar bajo su presencia y poder ayudar a aquel que es inconverso. ¿Entiendes? Entonces, ya como va a ir terminando, ese fue como el último... la última consecuencia que pude rescatar, que son de las más comunes que se dan, y esperamos que este capítulo sea de bendición. No sé si tiene algo que decir. Sí, esta palabra del yugo desigual es como popular en el cristianismo. Se ha escuchado varias veces, pero no se le toma el peso que realmente es. El tomar esa decisión, el esperar en Dios, que buscar esa pareja idónea es un peso tremendo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Amén. Y es bueno recordarla, es bueno reflexionarla, es bueno conversarla con su líder, con algún hermano que tengan dudas y se puedan edificar mutuamente. Sí, es bueno conversar la palabra de Dios. Amén. Y como lo hablábamos, esto también aplica en la amistad que uno busca, en lo que conversa diariamente. Sí, las personas con las cuales te rodean. Uno tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿esto me edifica? ¿Esta amistad me edifica? ¿Me acerca más a Dios o me aleja? Lo mismo con la familia. También la familia también puede haber yugo desigual. O sea, si tú te vas a juntar con tu familia y en tu familia hay jolgorio y hay como descontrol en ciertas cosas, o sea, tú tienes que aprender también a podar tu árbol genealógico, entonces, y saber con quién juntarte y con quién no. Y eso lo conoces tú, porque tú conoces cuánto es lo que puedes resistir, cuán cerca estás del Señor, por sobre todo, porque con tus propias fuerzas no vas a vencer. Entonces tienes que entender cuán cerca estás de Dios para poder meterte en estas reuniones o no, porque si bien es cierto, el Señor sí se metía en reuniones donde había fiestas, donde había vino, porque lo dice la Biblia, pero él tenía eso dominio propio y esos frutos del Espíritu que estaban en él, porque él estaba en constante búsqueda. Debemos recordar que si bien es cierto, era el Hijo de Dios, pero él se hizo carne para poder demostrarnos a nosotros que tú sí puedes mantenerte bajo la presencia de Dios, porque si no, él no hubiese venido a la tierra. El Señor no tuvo pecado en su venida a la tierra, el Señor se sometió ante las cosas de Dios, Él hizo lo que el Señor le pedía cuando Él se sentía débil, porque sí sintió debilidad, Él iba y se apartaba y oraba al Señor y buscaba al Señor hasta que el Espíritu era por sobre la carne, porque eso también es bíblico. La Biblia dice que
que tanto el espíritu como la carne se enfrentan entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Entonces, y eso es sumamente importante. Entonces, si tu espiritualidad está más arriba, ¿y cómo tú tienes arriba tu espiritualidad? Orando, ayunando, leyendo de la palabra de Dios, que es lo que te aumenta la fe, y es lo que te acerca al Señor, y es el instructivo, que no me voy a cansar de decirlo, el instructivo de tu vida, para poder tú ser y hacer las cosas que Dios te está pidiendo, para que Él te añada las cosas materiales que tú realmente necesitas o las cuales tú puedes soportar tener para no desviarte o apartarte de las cosas de Dios. Entonces es sumamente importante esto. El yugo desigual no es algo liviano, no es algo que tú puedas tomarlo así de forma coloquial, sino que es algo que tú tienes que darle importancia como cristiano. Y en general la palabra completa tiene su peso espiritual. Amén. Que se puede aplicar en nuestras vidas diariamente. Sí. Y buscar la confirmación de Dios siempre, pues no quedarse con una pura confirmación, porque me dice, el instrumento tal que es cercano a Dios me dijo que era la idónea. Y el Señor también te manda a escudriñar las profecías. Sabemos que también hay cosas que, y la profecía tiene que cumplir con ciertos preceptos que en algún momento lo vamos a ver, que te dicen que es de parte de Dios, no solamente el sentir, porque cuando te dicen lo que tú quieres escuchar, claramente te sientes bien. Pues. Uy, tengo harto que hablar. Sí, hay hartas cosas que tocar, entonces, bueno, esperamos este año tomar todas estas cosas y empezar a escudriñarlas a la luz de la Escritura, que es lo que a nosotros nos llama, porque mi consejo, si bien es cierto, es bueno hablar a veces de nuestra vida y de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque así el Señor Jesús lo hizo. Cuando sanó a un enfermo y le dijo, ve y cuéntale a tu familia lo que el Señor ha hecho en ti, porque muchos hermanos también están en contra de eso, ¿no? Que no tenéis que contar tu historia sin que no, pues el Señor también te permite dar su testimonio, dar el testimonio tuyo, que tiene que ser acorde a la palabra. Obviamente no voy a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, también tenemos que ser respetuosos y utilizar la sabiduría de Dios para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, sí, no confiar tanto en el instrumento, sino que poner en juicio que lo que el Señor te manda en la palabra, y que las cosas realmente sean reales, pues, para la redundancia, y que no, el Señor, si te tiene que confirmar 3 veces, 4 veces, lo va a hacer. No quiere decir que tú lo estés probando, pero Él te va a comisionar de que lo que tú estás haciendo está bien. Y te vas a dar cuenta que toda la relación va a ser más llevadera, va a ser más fácil, no vas a tener problemas con tu suegra, no vas a tener problemas con tu suegro. Entonces hay cosas que uno tiene que entender, pero hay veces que también son parte del proceso. Entonces es bueno tomar esta palabra que es sumamente hermosa, porque todo lo de Dios es hermoso. Y como les digo, tenemos hartas cosas que hablar, hartas cosas las cuales tocar, y la idea que también en los comentarios ahí nos pongan qué es lo que quisieran a lo mejor ver, porque también se puede dar eso, o sea, sus preguntas. Sí, hagan preguntas, digan cuándo van a hablar de esto, y así nosotros vamos planificando estos capítulos Con un Mate para que sean de bendición para su vida, Amén. Para que el Señor sea con ustedes, para que el Señor sea abriendo el entendimiento, porque el entendimiento es como un paracaídas. Si el paracaídas no se abre, no te salva. Entonces el entendimiento es lo mismo. Tú tienes que abrir tu entendimiento para que puedas acceder a esa salvación preciosa y que algún día nos veamos todavía en el cielo, porque el cielo no está parcializado. Somos todos hijos de Dios, aquí no hay carteles. Si bien es cierto hay un nombre que es Con un Mate, pero es porque tenemos que darle identidad a algo que estamos haciendo para Dios. No podemos dejar algo sin nombre, y así como estamos haciéndolo y esperamos que sea de bendición. O sea, por eso que le pedimos que sean ahí, que interactúen con nosotros y que nos permitan también conocer cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes con respecto a la palabra, pues, y tratar de hacer algo desde acá, de Chile, que edifique, que hable de la palabra de Dios. Y que toda la gloria es para Dios. O sea, Amén. Todo lo que ustedes están viendo, todo lo que usted está haciendo es algo orgánico, es algo que nace de poder hacer cosas para Dios, de poder servir al Señor de buena forma, y esperamos que les guste, porque al final no es para nosotros llevarnos la gloria, es para que ustedes conozcan al Señor, para que usted entienda de buena forma y nos edifiquemos todos juntos de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. Agradecer a nuestro amigo Toño por su tiempo, por su dedicación, porque esto igual implica un tiempo. Sí. Él tiene una familia que perfectamente podría estar con ellos, pero él está acá compartiendo con nosotros y para que todos crezcamos y aprendamos. Sí. Así que agradecer a Toño por su tiempo y por estar aquí en el programa. Muy contento que esté acá y esperarlo
ver en los programas futuros. Amén. Se vienen cosas bonitas, se vienen cosas que a las personas y a los hermanos les interesa mucho saber de parte de Dios. Así que vamos a ir haciendo más capítulos. Esto no es un adiós, sino que un hasta luego. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por ustedes y me va a permitir cerrar con una oración para que el Señor sea con nosotros, sea con ustedes, que el Señor bendiga cada uno el lugar donde va a llegar este capítulo. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Amado Señor y buen Padre Celestial, clamamos a tu divina presencia, Rey de Gloria. Primero que todo, de gracias, Señor, porque tú eres con nosotros, Rey de Gloria, porque tú nos das la vida, nos das la salud, Señor, nos pones en nuestro corazón, Rey de Gloria, y nos inquieta a poder hacer cosas para ti, Padre Celestial. Haz que esa inquietud, Señor, florezca en los jóvenes, Rey de Gloria. Haz que esa inquietud, Señor, florezca en aquel que te quiere buscar, Señor. Haz que esa inquietud florezca, Rey de Gloria, en aquel que tiene dudas, Señor, en aquel que quiere hacer tu perfecta voluntad, Señor. Amén. Bendícele, Rey de Gloria, a aquel que quiera hacer esto, Rey de Gloria. Dale la fuerza, Señor. Apártalo del mal, Rey de Gloria. Reprende, Señor, todo plan demoníaco, Rey de Gloria. Clausúralo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Que es por sobre todo nombre, Señor. Bendice a aquel que escuche este capítulo, Señor, que vaya en su auto, Señor, que vaya en el metro, Rey de Gloria, que esté en su lugar de trabajo, Señor. Permítele, Padre Celestial, la tranquilidad para poder escuchar lo que tú quieres que escuchen, Padre Celestial. Amén. Bendice, Rey de Gloria, a través de este capítulo, Señor. Bendice a través de esta red, Rey de Gloria. Bendice, Señor, a mis hermanos, Rey de Gloria, que han puesto su hogar, Señor, han puesto su profesionalismo, Rey, de poder hacer las cosas mejor para ti, Padre Celestial, porque tú eres el único dueño de la gloria, el único dueño de la honra. Que seas tú, Señor, bendiciendo a aquel que te necesita, Señor. Bendice a nuestras congregaciones, Rey de Gloria. Bendice a los pastores, Rey de Gloria, de la iglesia, Señor. Muéstrale el camino, Señor. Apártalo, Rey de Gloria, de pensamiento humano, Señor. Reprende toda altivez, Rey de Gloria. Pon sabiduría en ellos, Padre Celestial. Amén. Y por sobre todo que se sometan, Padre de la Gloria, porque tú eres la cabeza de todo, Señor. Bendice, Padre Celestial, a nuestras familias, Padre de la Gloria. Amén. Bendice, Señor, cada una de las cosas que hagamos para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, por sobre todo, a cumplirla, Rey de Gloria. Porque a través de cumplir tu palabra, Señor, está tu bendición, Señor. Amén. Está el buen vivir del cristiano, está la paz que solamente tú sabes dar, Rey de Gloria. Bendice, Señor, a cada uno que escuche este capítulo, Señor, y comisionale, Señor, a darle trabajo, Rey de Gloria. Todas las cosas que a lo mejor Él está pidiendo y que lo tienen de mala forma, Señor, ayúdale, Rey de Reyes. Tú le conoces, Señor, yo no, pero tú le conoces, Rey de Gloria. Tú eres omnipotente, omnipresente, eres Dios, eres alfa, omega, principio y fin, Señor. Tú conoces todo, Rey de Gloria. Amén. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos. Chao, chao. Que el Señor les bendiga. Amor, ¿lo cortas de ahí y sacas fotos? ¿De ahí? Sí.